invito a ponerse de pie. Vamos a leer el Salmo. Salmo 51, vamos a darle especial atención al versículo 6, pero vamos a leer todo el Salmo. Ustedes pueden seguir con sus vistas la lectura. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Pido a nuestro hermano Arturo Fernández, usted puede dirigirnos a la oración, por favor. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tanto amor a Dios, tanta misericordia. Padre, tú nos conoces en lo íntimo, tú conoces nuestro ser, tú conoces nuestros pensamientos, Dios. Como decía el salmista, lávanos, límpianos, Señor, y podamos recibir tu palabra, que es la verdad, palabra que penetra hasta lo más íntimo. Nos ponemos en tus manos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, pueden tomar asiento. Las letras en negrita al principio del Salmo nos da la ocasión en que el Salmo fue escrito. David escribió esto para el músico principal, para ser usado como una canción. Ese Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Cada primer domingo del mes estamos prestando atención versículo por versículo a este Salmo. Y alguien ha dicho especialmente que el versículo 6 es algo así como el corazón del Salmo. Dice, aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Quiénes sostienen que el versículo 6 es el versículo más importante, el versículo que trasciende a los demás dentro del Salmo? ¿Por qué? Porque el versículo 6 señala qué fue lo que lo llevó a David al arrepentimiento. El versículo 6 señala qué fue lo que sucedió en su interior que motivó a David a arrepentirse de su pecado, a reconocer su pecado, a confesar su pecado con las palabras y la actitud que manifiesta el Salmo. Es a partir del versículo 6 que leemos en este capítulo que encontramos a partir de allí una serie de peticiones. Luego que David dice, aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Él empieza a la luz de eso y como resultado de eso a expresar peticiones concretas que tienen que ver con su vida espiritual. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve.
Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Lo que contiene el versículo 6 es la fuente de todo lo que sigue en el Salmo. Recordemos, David pronuncia esta oración de arrepentimiento luego de haber cometido adulterio y asesinato. Ese es el trasfondo de las palabras y la disposición del corazón de David en el Salmo. Betsabé y Elías son las personas que completan la lista de personajes, ¿verdad?, de estos acontecimientos. Y por supuesto, Dios. David tomó a Betsabé y ordenó matar a Urías, y Dios lo quebrantó y lo llevó al arrepentimiento. No hay duda, esta situación fue la hora más oscura de la vida de David, pero tampoco hay duda de que esta situación es una de las manifestaciones más alentadoras de la misericordia de Dios. Más alentadoras de la misericordia de Dios. ¿Qué hizo Dios en el corazón de David que lo movió al arrepentimiento? Lo leemos en el versículo 6. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Así que vamos a prestar atención al versículo tomando nota de sus frases. En primer lugar, el versículo se abre con la expresión he aquí. También el versículo anterior, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Esta no es una expresión que nosotros usemos habitualmente en nuestras conversaciones, en nuestros diálogos. He aquí, hoy es un buen día. He aquí, hoy es un buen día para ir a la iglesia. He aquí, hoy es un buen día para ir a un parque. He aquí, hoy es un buen día para comer un asado. Bueno, no es una expresión que nosotros usemos habitualmente, o mejor dicho, nunca. Pero he aquí, era una expresión que se empleaba en el tiempo de David para llamar la atención. Era algo así, podemos asemejarlo como una flecha pintada con pintura fluorescente en la ruta. Una flecha que dice, atención, mírame, hay algo importante que tienes que saber. Ese es el sentir de la expresión, he aquí. Presta atención, mira, esto que sigue es importante. Dicen los que saben que la primera palabra en inglés de este versículo, behold, significa véanlo. Prestan atención, miren, ¿verdad? Es la misma expresión que usó Juan el Bautista en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, señalando a Cristo, dijo, he aquí, mírenlo, véanlo, presten atención, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que ese es el sentido de la expresión. David quiere que nosotros pongamos todos nuestros esfuerzos en captar lo que Él tiene para decirnos aquí en ese versículo. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. No es algo para desestimar, no es algo para dejar pasar, no es algo para no escuchar, no es algo que no podemos perder, es algo trascendental. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. La segunda frase del versículo, tú amas la verdad en lo íntimo. El pronombre tú aquí refiere al nombre Dios, ¿verdad? Es a Dios que David está hablando, es a Dios que David está confesando su pecado, es a Dios que David está dirigiéndose con su confesión, con su oración. Ten piedad de mí, oh Dios, ¿verdad? Y a partir de allí todos los verbos y todas las acciones y todas las expresiones de David remiten a Dios. He aquí tú, Dios, amas la verdad
en lo íntimo. Él está hablando con Dios, él está confesando su pecado a Dios. No está hablando con Jonatán, su amigo, ni aún está hablando con Natán, el profeta, luego de que Natán lo confrontara con su pecado. Él está hablando con Dios. Tú, Dios, amas la verdad en lo íntimo. Es Dios quien ama la verdad en lo íntimo. Es más, solo Dios es quien ama la verdad en lo íntimo. En eso el hombre dista mucho de Dios, ¿verdad? Porque el hombre ama la mentira, el hombre ama el engaño, el hombre ama el fraude. Somos tan hipócritas, y permítanme la expresión, que nos escandalizamos por las mentiras y los fraudes y los engaños que otros cometen a grande escala, pero no nos estremecemos ni perdemos el sueño por las pequeñas mentiras y los engaños y los fraudes en los que nosotros nos movemos a diario, ¿verdad? En eso dista mucho el hombre de Dios. Nosotros somos dados a señalar y a juzgar y a condenar rápidamente la falta de amor a la verdad y a la transparencia en otros, pero somos muy ciegos para ver nuestra falta de sinceridad. Por eso el hombre se siente incómodo ante la verdad, porque no ama la verdad. Pero Dios ama la verdad. Y suena lógico, porque Él es verdad. Es su naturaleza. Él es verdad. Necesitamos entender la palabra íntimo para poder captar lo que David está diciéndole a Dios. La palabra íntimo, ¿verdad? Es el concepto clave de la frase, así que nos da el sentido que David está expresando. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. La palabra íntimo aquí se refiere a lo más interior, a lo de más adentro, permítanme la expresión. Dicen los que saben que en el original la palabra que se traduce íntimo en el Antiguo Testamento se utiliza solamente 2 veces. Aquí en el Salmo 51, versículo 6, y en el libro de Job, capítulo 38, versículo 36. Job 38, 36 dice: ¿quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? Y los que saben dicen que la palabra que se traduce corazón aquí, ¿quién puso la sabiduría en el corazón?, es la misma palabra que se traduce en Salmo 51, 6 como íntimo, lo más profundo, lo de más adentro, ¿verdad? Lo más interior, si cabe la expresión. Dios ama la verdad en el corazón, no solo en los labios. Él ama la verdad en el corazón. Él ama que haya una motivación y unos móviles acordes con la verdad en el corazón. No solamente cosa de los labios o no una cosa en los labios y otra cosa en el corazón. No una pretensión para deslumbrar o impresionar a otros, sino móviles acordes con la verdad en nuestro corazón. Los móviles son los combustibles de nuestras acciones. Los móviles son las razones por las que actuamos, por las que procedemos. Los móviles son los que determinan los cursos de acción que nosotros trazamos y seguimos en la vida. Allí tiene que haber un amor a la verdad. Y allí tiene que haber móviles acordes con la verdad. Dios odia al que dice una cosa y por dentro está pensando otra. Dios odia al que simula. Dios odia al incoherente. Dios abomina a la falta de transparencia y de coherencia en la vida. En el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, el capítulo 15, conocemos ese pasaje, pero vayamos allí un momentito, unas páginas a la derecha en sus Biblias, sin perder el Salmo. Pero en el Evangelio de Mateo, el capítulo 15, el versículo 1, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente.
Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, en mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ellos pretendían, pero la realidad era otra. No había amor a la verdad en lo íntimo. No había móviles acordes con la verdad en lo íntimo. Les preocupaba a ellos simplemente pretender e impresionar a los demás, pero en el fondo de sus corazones no tenían interés por agradar al Dios vivo y verdadero. Entonces David se arrepintió de verdad, volviendo al Salmo 51, versículo 6, porque se dio cuenta que para Dios lo que contaba era el corazón. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, amas la verdad en el corazón. David se arrepintió de verdad porque se dio cuenta que Dios tiene su ojo sobre su ser interior. El hombre ve lo que tiene delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Hermanos y amigos, pasó un año desde que David cometió el pecado contra Betsabé y contra Urías. Fue un año el periodo entre el momento de cometer el pecado y ser confrontado por Natán, y que David se arrepintiera sinceramente en la presencia de Dios. Un año, y probablemente durante todo ese año, él no había abandonado ninguna de sus actividades. Él seguía actuando como rey, seguía actuando como líder, seguía actuando como esposo, seguía actuando como padre, seguía actuando como adorador. No había nada que dijera que había algo mal en la vida de David. Probablemente muchos o varias personas ni se enteraron. No notaron nada raro, nada extraño en él. Pero su corazón, allí las cosas no estaban bien. Y Dios las veía. Dios las veía. Su capacidad de autoengaño no le permitió reconocerlo hasta que Dios obró en él y sacó a luz la realidad. Me importa lo que hay en tu corazón. Puedes seguir adorando, puedes seguir reinando, puedes seguir legislando, puedes seguir guiando a los ejércitos a la batalla, puedes seguir mostrándote y actuando en tu hogar, tu familia, pero tu corazón no está bien. Allí hay adulterio y asesinato. No estás actuando, no hay móviles acordes ni amor a la verdad en lo secreto de su corazón. Y cuando Natán vino y levantó el espejo de la palabra de Dios, y David vio su corazón, porque para eso es la Escritura, no solamente para iluminar la mente, sino para reflejar y darnos a conocer la maldad de nuestro corazón, para llevarnos a Cristo. Cuando la palabra de Dios fue levantada delante de él, entonces él reconoció la condición de su corazón en la presencia de Dios. Dios no se agradaba de lo que veía en el interior de David, y aquello fue lo que lo movió a arrepentirse. Dios ama la verdad en lo íntimo. Dios reclama limpieza de corazón. Por eso leemos en el Salmo 15, eso también lo escribió David, el Salmo 15, versículos 1 y 2, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. David tomó nota, ¿verdad?, ante la confrontación que hizo Natán, que si no había limpieza en su corazón, si no había móviles acordes con la verdad, si él no actuaba en conformidad con la verdad en su corazón, no podía andar en comunión con Dios, la que tanto anhelaba. Él no podría, expresando las palabras del Salmo 15, utilizando las palabras del Salmo 15, habitar en el tabernáculo, morar en el monte santo. Sería privado de ese privilegio, sería privado de esa posibilidad que él anhelaba profundamente.
Así que tenía que sacar eso para ser restaurado a la comunión con el Señor. Hermanos y amigos, el arrepentimiento genuino nace de esa conciencia de que Dios ama la verdad en lo íntimo. El arrepentimiento verdadero nace de esa conciencia de que Dios ama la verdad en lo íntimo. Dios ama la limpieza de corazón. Él no se agrada del que no saca a luz lo que hay en el corazón para confesarlo, para clamar por perdón, para clamar por limpieza delante de Dios. Él sabe de tus enojos contra tus padres. Él sabe de tus envidias y celos contra los hermanos. Él sabe de tus lujurias. Él sabe de tus codicias por lo que no es limpio. Él sabe de tus idolatrías. Él sabe de tu desprecio por lo espiritual y tu apego a lo material. Él sabe, todo está delante de sus ojos. Y eso debe movernos a confesar, a clamar por limpieza, por santificación, por poder para abandonar el pecado, para que no haya nada en mi corazón que Dios no pueda aprobar, para andar en comunión con Él. No pretendas engañar a Dios. No pretendas ser íntegro. Sé realmente íntegro. No pretendas ser espiritual. Sé realmente espiritual. No pretendas ser amoroso y servicial. Sé realmente amoroso y servicial. No pretendas engañar a alguien y menos a Dios. Cuando entendemos eso, que no podemos engañarle, que Él ve lo que hay en nuestro corazón, que Él aprueba o desaprueba lo que ve en nuestro corazón, entonces vamos a Dios en arrepentimiento genuino. Señor, no soy lo que pretendo ser. No soy lo que quiero que otros piensen de mí. No soy lo que otros piensan realmente de mí. Dios, ayúdame a ser lo que debo ser en Cristo. Eso es. El Salmo 32, que es algo así como el Salmo paralelo con el 51 en cuanto a la confesión y la oportunidad. Salmo 32 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. No hay engaño. Ahí está. Eso es lo que debemos anhelar. Pero hay más. Volviendo al Salmo 51:6, David dice no solamente que él entendió que Dios ama la verdad en lo íntimo y eso lo llevó a arrepentirse y a buscar el rostro de Dios por limpieza, porque no quería que hubiera en su interior algo que Dios desaprobara. También dice: y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Aquí la palabra clave que necesitamos aclarar su significado es secreto, ¿verdad? No se trata de un lugar físico escondido a los ojos de los demás. Varios habrán leído La casa del Padre o El refugio secreto de Corrie ten Boom, ¿verdad? Donde se habla de un espacio físico en la casa de la familia ten Boom, escondido a los ojos de los demás. No es que Dios llevó a David a un lugar físico escondido a los ojos de los demás. Aquí secreto se refiere también al interior nuestro. Habla de la parte recóndita de nuestro ser. Habla de la parte escondida de nuestro ser. ¿Escondida de quién? Escondida de los demás, pero no de Dios. En lo secreto, allí en la parte más interior de mi ser, tú me has hecho comprender sabiduría. En lo profundo de mi ser me has hecho comprender sabiduría, dice David. Esto, allí donde se toman las decisiones, en lo profundo de mi ser, en el corazón, allí donde se combinan criterios, opiniones, verdades, deseos, necesidades, anhelos, principios, todo se combina allí y da como resultado un curso de acción. Allí Dios le había hecho comprender sabiduría.
Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Allí se combina todo esto para dar lugar a un curso de acción. Ahí me has hecho comprender sabiduría. Dios le había hecho comprender lo que era importante en lo más hondo de su ser. David ha considerado lo que sabe. David ha considerado lo que piensa. David ha considerado lo que percibe. David ha considerado lo que desea. Y ha rechazado lo que es vano, porque Dios le ha hecho comprender lo importante. Y al hacerle Dios comprender lo importante, eso lo movió al arrepentimiento. Eso fue. La obra interior de Dios en el corazón de David dio fruto en un arrepentimiento genuino. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Y qué sería eso, esa sabiduría? Por supuesto, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Esa es la sabiduría. Temer a Dios y apartarse del mal. Eso es sabiduría. Eso es lo que David entendió. Lo más importante es tener temor reverente y que ese temor reverente me lleve a apartarme del mal. Lo más importante es tener ese temor reverente y guardar los mandamientos de mi Dios para andar con Él, para mantenerme alejado del mal. Proverbios capítulo 2, versículo 10, quiero que me acompañen allí, es un capítulo maravilloso. Y tiene que ver con lo que David aprendió en los secretos de su corazón. Proverbios 2:10 dice, cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, lo más secreto de tu ser, lo más recóndito de tu ser, cuando la sabiduría entre allí y cuando allí te deleites en la ciencia, la discreción te guardará. Te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena, que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. ¿Cuándo encontrarán las jovencitas ánimo y motivación para alejarse del hombre perverso? Estos dos personajes siniestros que nombra el libro de Proverbios, el hombre perverso y la mujer extraña. ¿Cuándo o dónde o cómo encontrarán las jovencitas ánimo y motivación para alejarse del hombre perverso? ¿Cuándo encontrarán ánimo y motivación los jóvenes, los hombres, para alejarse de la mujer extraña? Cuando la sabiduría entrare en el corazón. ¿Qué fue lo que hizo que David repudiara el pecado, rechazara el pecado, odiara el pecado que había cometido? ¿Qué fue lo que hizo que David buscara el rostro de Dios en arrepentimiento y confesión? Entender, dar lugar a la sabiduría. Dios le hizo comprender sabiduría y dio eso fruto en una vida apartada o un anhelo de apartarse del pecado. Cuando la sabiduría entrara en su corazón, allí y solo allí. ¿Cuántos, habiendo oído y profesado, se han ido detrás y acompañando a hombres perversos y a mujeres extrañas? ¿Por qué? Por la iglesia, por los líderes, por el pastor, por los padres, por los maestros. ¡No! La razón es que la sabiduría no tuvo cabida en su corazón. Porque cuando la sabiduría tiene cabida en el corazón, nadie va detrás o acompañando al hombre perverso. Y cuando la sabiduría haya cabida en el corazón, nadie va detrás de la mujer extraña. David entendió eso.
y se arrepintió sinceramente de haber obrado mal. Vinieron, o mejor dicho, muchos vivieron y continúan viviendo creyéndose más sabios que el sabio. Son ilusos que mal terminarán entre miseria y tristezas, por no dar cabida a la sabiduría de lo alto. Clamemos por nosotros mismos y por nuestros hijos. Hazme comprender sabiduría, Señor. Hazles comprender sabiduría, Señor. Como lo hiciste con David, que lo llevó a odiar y a abandonar y a confesar el pecado. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios lo hace. Esa es su obra. Así es en la salvación. Miren el Evangelio de Juan, capítulo 6. El Evangelio de Juan, capítulo 6, a partir del versículo 35. El Evangelio de Juan, capítulo 35, dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho, dice el versículo 36, que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Así es en la salvación. El Padre nos hizo ver la hermosura de Cristo. Jamás la habríamos apreciado por nosotros mismos. Jamás. Por eso fuimos a Él. Porque el Padre nos reveló la hermosura de Cristo. Todos los que no han ido a Cristo es porque aún no han visto su hermosura. Y tenemos que clamar que el Padre les revele la hermosura de Cristo. Así es en la salvación. Dios es quien hace la obra. 2 Corintios capítulo 4. También acompáñenme allí. 2 Corintios el capítulo 4, los versículos 3 al 6. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Por qué hemos ido a Cristo? Porque Él resplandeció, Dios resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Por qué el pecador no va a Cristo? Porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Solo y solo cuando Dios obra en el corazón, el alma va a Cristo. Cuán agradecidos debemos estar de que Él resplandeció en nuestros corazones
para que fuéramos a Jesús. Qué maravillosa gracia. David alaba a Dios por eso. Me has hecho comprender sabiduría. El pecador va en arrepentimiento y fe cuando Dios resplandece en su corazón y el creyente se despierta del sueño de la indiferencia, del sueño de la inconsistencia, del sueño de la inconstancia, del sueño del autoengaño, del sueño de la mundanalidad, del sueño del materialismo, cuando Dios le hace comprender en lo secreto sabiduría. Sabiduría. Por eso en otro salmo leemos, Salmo 19. En el Salmo 19 leemos así, también lo escribió David: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, porque tú amas la verdad en lo íntimo. Delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Líbrame de los errores que me son ocultos, porque es muy probable, Señor, que me engañe en cuanto a la condición de mi ser interior. Y necesito que me hagas comprender sabiduría para saber cómo realmente estoy delante de ti. La soberbia se puede enseñorear fácilmente de nosotros. Muy fácilmente. Lo único que puede evitar eso es que el Señor nos haga comprender sabiduría. La obra de Dios en nuestro corazón. Auscúltame, Señor. No me dejes estar engañado respecto a mi condición delante de ti. Por eso cuando las cosas empiezan a salir mal, o alguien te trata mal, atiende. Presta atención. Quizás Dios quiere que comprendas algo. Tengas conciencia de algo que está en tu corazón para que te arrepientas y lo trates en su presencia. El creyente en Cristo andará consecuentemente en la luz sin permanecer en el pecado cuando Dios lo hace comprender. Cuando David comprendió qué era realmente importante, oró como lo hizo a continuación a partir del versículo 6 en el Salmo 51. David comprendió y se volvió en arrepentimiento genuino a Dios y en peticiones concretas que tienen que ver con su vida interior. Fíjense, Dios le hizo comprender sabiduría, temer a Dios y guardar los mandamientos, temer a Dios y apartarse del mal. Entonces David dijo: a la luz de eso, Señor, lo que necesito es que me purifiques y me laves, es que me recrees los huesos que has abatido, es que me des la certeza del perdón, es que me des una nueva disposición de corazón, que me llene con tu espíritu y esté motivado por una actitud correcta, como él dice en los versículos siguientes. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David entendió que lo importante era lo del corazón. Por eso se arrepintió y buscó al Señor. David entendió, Dios le hizo comprender sabiduría. Entonces dijo: mi vida tiene que tomar otro rumbo. Tengo que estar en otras condiciones. Tengo que vivir de otra manera. Lo importante para mí debieran ser otras cosas. Y empezó a orar en esa forma. Qué maravilloso. Ese es el secreto del arrepentimiento. La obra de Dios en el corazón. Algunas aplicaciones prácticas de esto. Asegúrate que no estás tratando de engañar a Dios. ¿Habrá gente así? Sí, podemos ser nosotros. La Biblia habla de falsos creyentes. ¿En serio? ¿Sí? Falsos creyentes. Quienes pretenden ser hijos de Dios, pero no lo son. Realmente no lo son. Guardan la forma, pero aún aman el pecado
el cual Cristo vino a salvarnos. Quiero decirte que si tú amas el pecado al punto de deleitarte en él y no te dueles cuando lo cometes, puede que no seas un verdadero hijo de Dios. Si a ti te da lo mismo pecar y permanecer en el pecado sin causarte ningún problema en tu conciencia, puede que no seas un verdadero hijo de Dios. El Hijo de Dios sabe que Dios abomina el pecado. El Hijo de Dios sabe que la única forma de proveer salvación fue la muerte de Cristo, y por lo tanto entiende cuán abominable es a los ojos de Dios y no quiere permanecer en el pecado. Y cuando cae, corre a Dios inmediatamente, clamando por perdón y limpieza. Tiene como mayor deleite la comunión con Dios y no quiere perderla por absolutamente nada. Asegúrate de que no estás tratando de engañar a Dios. No digas algo que luego niega la actitud de tu corazón. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. En segundo lugar, consuélate sabiendo que Él ve la verdad en tu corazón. ¿Estás luchando? ¿Estás sufriendo? ¿Lamentas tu debilidad? ¿Anhelas la santidad? ¿Ser librado de la presencia del pecado? ¿No ofender más a tu Dios? Bueno, consuélate porque Él ve tu corazón. Él ve tu corazón. Él ve la verdad de tu corazón y mostrará su poder a tu favor. Esa es una promesa maravillosa. En el segundo libro de las Crónicas, capítulo 16, versículo 9, dice que Dios está mirando continuamente sobre los hijos de los hombres para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Qué bueno. Estás luchando, anhelas la santidad, anhelas una vida santa, Él lo ve y mostrará su poder a tu favor. Y por último, aférrate a la verdad de que Dios es quien debe obrar en el corazón. Dios es el que debe obrar en el corazón. No desmayes al orar, no desmayes al instruir, no desmayes al corregir a tus hijos, no desmayes al testificar, no desmayes al compartir el Evangelio, no desmayes al tomar nota de cuán poco hábil eres para presentar a Cristo. No depende de ti, es la obra de Dios en el corazón. En Hechos capítulo 16, no necesitan buscarlo, es un texto conocido. Pablo está predicando en Filipos. Hay una mujer allí sentada escuchando y dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Tú habla, aunque sea un balbuceo, el que obrará en el corazón es Dios. Es Él. Después no vas a poder decir: ay, se convirtió porque yo le hablé, yo le testifiqué. No te robes nada de mérito ni de gloria, porque es el Señor el que hace la obra. Es Él. No desmayes, no dejes de instruir y de presentar a Cristo. Dios es quien obra en el corazón. Nuestra tarea es orar, hablar, modelar, vivir, pero quien hace la obra es el Señor. David llegó a comprender: Dios ve mi corazón, así que quiero que mi corazón esté limpio. Debo confesar este pecado. Dios obró en el corazón de David, le dio entendimiento de lo importante y él trazó un nuevo curso de acción. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Oremos. Muchas gracias, Padre, por permitirnos detenernos en este versículo, en esta porción de esta oración de David. Darnos luz, oh Señor, en cuanto a lo importante y en cuanto a tu obra. Usa tu palabra en nuestros corazones para llevar al pecador aún perdido a la conciencia y a la convicción de pecado y a la necesidad de Cristo. Y
y también al creyente frío y apático a volverse a ti y trazar un nuevo curso de acción para su vida, andando en tus caminos. Oh Señor, confiamos en el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queremos terminar con una canción más antes de retirarnos.